¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿cómo se nombran? Muy buenas anécdotas que hay ahí. Fíjate, yo nací en unas privadas donde está la Estelera, hacia abajo en la calle Juárez, ahí nací. Entonces había una señora que nos contaba y nos asustaba, nos íbamos a dormir ya tarde porque nos asustaba con ese que del hombre pájaro que descendía de la Huasteca. Y luego corren rumores que él vivía en una cueva que está en el agujero del cerro. Entonces, donde bajas tú, si bajas tú del agujero que está en el cerro, hacia las faldas del cerro, ahí está una cueva que se llama la Loma del Frijolillo, y luego hacia abajo ya empieza todo lo que es Martínez Domínguez, Santa Marta, y ahí donde está el castillo, residencial del castillo, todo eso. Y la colonia Santa Marta es donde está aquí, que bajas al tanque y vas y das allá a la seguridad pública. Yo ahí nací y hay muchas anécdotas. Y a mí me tocó escuchar el ruido. Hace cuenta, está la calle Juárez y luego había una casa de placa y enseguida el primer cuarto bajaba un escalón y yo me dormía. Ese escaloncito yo lo usaba de almohada. Yo estaba chavo, algunos 10, 9 años, por ahí, entre 9 y 10 años. Me mandaban a las tortillerías a comprar tortillas. Y hace cuenta escuchaba yo el ruido. Entonces abrías la puerta de la calle, entrabas a esa casa y a tu derecha había un montón de tierra, pero ya con piso, el piso levantado, como cuando entierran a un difunto, así. Entonces mi papá lo resana y al día siguiente vuelve a agrietarse. Y de ahí salía el fantasma que cuidaba ese tesoro. El tesoro estaba enterrado ahí en la chimenea. Mi mamá me ponía a limpiar la chimenea y yo me llenaba todo y no me gustaba limpiarla porque me llenaba todo de tierra. Donde me aventaban, hace cuenta que cuando te soplan así, el cigarro así, pero de abajo hacia arriba en la mera cara. Y dio la casualidad que nos cambiamos a las colonias Santa Marta y resulta que ahí sacaron unas ollas de monedas de oro. Claro, los que la sacaron pues fallecieron por los gases y todo eso. Muchas anécdotas que hay que sí yo sí viví. Hola, ¿qué tal amigos de Terror cerca de ti? Les doy la bienvenida a este video de leyendas de Santa Catarina parte 6. Así es, si acabas de llegar a ver este video y no conocías este canal, te aviso que es la sexta parte de leyendas de Santa Catarina. Lo que acabamos de escuchar es el primer audio que nos mandó una persona. En este caso es el señor David García, al cual le mando un gran saludo, un saludo enorme, un agradecimiento y decirle que escuchar su relato fue un agasajo completamente. Yo lo disfruté mucho y le pedí de favor que me permitiera subirlo así tal cual me lo está contando. Él me lo permitió y no nada más ese audio, sino que viene acompañado de otros dos que los vamos a ir subiendo conforme avanza este video. Otra persona también nos mandó su historia por audio. También la vamos a poner un momento más porque también viene muy muy interesante y sé que les va a encantar también aquella historia. Entonces, si tú también tienes un relato, una historia que nos quieras mandar por audio, lo puedes hacer tanto por WhatsApp, que el link está en la página de Facebook, y por el mismo Facebook, por Messenger también nos lo puedes mandar tu historia de audio. Si te gustó la forma como nos la mandó el señor David, o la señorita que también nos mandó, Rosa Erika, en unos segundos más, unos minutos más, vamos a escuchar también su relato. Dentro de los comentarios de leyendas de Santa, parte 6, en la página de Facebook, @terror cerca de ti, la gente se dejó ir también con los comentarios, con las historias, y les voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron aquí con sus historias.
donde también tú, en estos mismos videos, tú también puedes dejar tus historias para que las lea en los próximos videos. Recordemos y demos un contexto que el video de leyendas de Santa parte 5 hablamos de los túneles secretos de aquí de Santa Catarina, del centro de Santa, del castillo y del Club de Leones, para hacer un pequeño contexto de lo que vamos a hablar. Tal cual también los audios del señor David también nos comenta eso, pero vamos a leer primero los comentarios. Dice Micaela de la Rosa. Dice que ella estaba hablando, dice, de hecho, estaba platicando dice, de hecho, ayer estaban platicando de ese túnel que la entrada está por el castillo y decía una persona que llega hasta la Ixtlera, pero mi mamá, en paz descanse, me platicó que llegaba hasta el obispado. Micaela, son dos túneles diferentes, los dos existen. El de aquí de Santa, igual no me acuerdo si viene ya en el en el primer audio o en los que vienen. Se dice que hay varias ramificaciones, que es el que pasa del castillo al centro de Santa, y hay otro que dice que va del castillo hacia el Club de Leones. Con lo del respecto al túnel del obispado, que ya tenemos varios videos acerca de eso, me acabo de enterar que en un video del Pato Zambrano dice que, bueno, tal cual, se dice que ahí se ve en el terreno, voy a poner el contexto porque se me pasó, en el terreno donde era el Rey del Cabrito, que está en la colonia Obispado, pero en la avenida Constitución, para que se ubiquen, Constitución, donde estaba el Rey del Cabrito, a un lado de donde ahorita se construyó la Torre Obispado, creo que se llama Top Torres Obispado. Hicieron la excavación porque van a meter estacionamiento subterráneo. No sé si ya hayan pasado ustedes. Empezó a brotar, pensaron que era un manantial, pero creo que fue la gente con agua que dice que es de la misma agua que va por el río Santa Catarina. Al estar tan cerca del río, hacer un agujero tan cerca, pero más profundo, el agua se empezó a filtrar hacia el lado del terreno de donde estaba el Rey del Cabrito, que les digo que ahorita es un pozo enorme. Se empezó a filtrar el agua y empezó a salir por ahí. Entonces, les digo que en un video, un TikTok, no me acuerdo qué era, yo lo vi en Facebook, el Pato Zambrano así como que hace un comentario de los túneles y dice, miren, ahí se alcanza a ver uno de los túneles de aquí del obispado. Se ve, sí tiene la forma de túnel, como si fuera un tubo. Y se ve ahí en la construcción. No sé, si me llego a encontrar el video, voy a sacar ese pedacito de clip y se los voy a poner para que lo vean. Pero sí estaría, si es el túnel, estaría muchos metros hacia abajo. Se ve que está muchos metros hacia abajo. Pero como le comento a Micaela, son dos túneles diferentes que sí existen, pero ahorita todavía está como una leyenda urbana tal cual. Dice Mirza Duque, le comenta lo que ya les había dicho, que también se habla uno que lleva del Club de Leones, pasa por el castillo y dice que también va hasta la iglesia de la Plaza de Santa. Entonces les digo, son muchas historias que la gente conoce ahí entre su familia. Entonces, muchas gracias a todos los que nos comentas. Dice, miren, esto dice Andras Morth. Recuerda, bueno, en el Iceberg de Santa lo comentamos, el trailazo que hubo aquí en Santa, creo que fue que en el 2000, se me fue el año, pero ya lleva mucho, el tráiler que explotó y chocó ahí en el centro de Santa. Dice, unos días antes de que fuera el accidente con el tráiler que chocó hace años, se escuchó un grito muy aterrador por la calle Ocampo. Es la calle que está de la avenida Manuel Ordóñez a la que sigue.
rumbo a la Huasteca. Esa es la calle Ocampo. Dice, vamos a ver, dice, yo vivía en Privadas de Santa Catarina, muchas veces oíamos como almas en pena que cruzaban por las calles. Privadas de Santa es por Puerta Mitras y pues ahí hay muchos, aparte de que está el arroyo del obispo, hay muchos como que decirles ramificaciones de agua, y casi siempre donde hubo agua siempre pasa ese tipo de cosas. No sé a qué se deba, la verdad. Dice Julián Martínez, recuerdo que en el castillo se permitía la entrada y si había como un pasadizo, pero estaba tapado. Y también en el obispado. Ahí sí bajé a un subterráneo o sótano, dice, eso fue hace más de 35 años. Benjamín Estrada, te falta facilidad de palabra para poder relatar, se te traba mucho. Lo que le comentaba a Benjamín aquí en los comentarios, ahorita estoy grabando en la mañana, no hay pedo, pero en las noches cuando estoy grabando, aparte de que se escucha un silencio absoluto, no sé si me voy a entender, de repente que estás ahí relatando terror, se empiezan a mover cosas. Entonces me distrae mucho y me quedo mucho así viendo fijamente y es como que se me quiere ir la onda y regreso a hablar. Entonces, Benjamín, es muy difícil, la verdad, a veces traer este tipo de contenido, aunque tú no lo creas. Te reto a contar historias de terror todas las noches. Cuéntatelas tú solito, lee algo de terror todas las noches. Vamos a ver si no se empiezan a mover las cosas o algo. Dice Verónica Berrones. No creo de ese túnel, toda mi vida viví cerca del castillo. De niñas nos metíamos y solo había como cosas viejas, como antiguas y eran como grutas. Mucha gente también comenta, yo viví en Santa, yo viví tal. Y si tú no viste nada, no significa que no exista, porque hay más gente que vivió en Santa, que entró al castillo y que dice, sí, yo las vi. Entonces, dejemos ahí entre duda. Dice también Esperanza Rodríguez, cuando yo tenía 14, vivía en el arroyo que está en la colonia de trabajadores y como a eso de las 12 de la noche, escuchábamos a una carreta como diligencia de las de antes. Se oía desde los rieles hasta el puentecito. Eso era todos los días. Desconozco qué habría pasado ahí, pero era puro monte. En aquel tiempo, dice, y mis hermanos y primos y yo esperábamos a la medianoche y sí, como 4 veces la escuchamos. Una carreta, una diligencia que podría ser fantasma. Sí, esa historia ya la había relatado en alguno de los pasados videos y también en el iceberg, porque decían que en la colonia, creo que se llama San Humberto, no, Norberto Aguirre, la que está atrás del Panteón Municipal, que está ahí por la carretera Saltillo, decían que se escuchaba la carreta, decían la carreta de la muerte que pasaba por esa colonia. También en el centro de Santa y por Colegio de Niñas, Zaragoza, esas calles que están de la plaza hacia el norte. Entonces son historias que, como tú dices, en la colonia Trabajadores, en el arroyo, es el arroyo El Obispo. También en el arroyo El Obispo, en aquellos años, como en los 90s, la gente de los posesionarios que llegaron ahí decían que había un día del año, una noche del año en la madrugada, que se escuchaba una procesión fantasma de unas monjitas. Esa historia la platicó mi tía. Ella vivió ahí de posesionaria y decía eso, que su esposo y ella se despertaron con el cántico porque dice que se oía precioso
y le dijo a su esposo, no salgas, son monjitas, son fantasmas. Dicen que como que si puedes salir y no las ves, pues no pasa nada, pero que si no, te lleva la misma procesión fantasma con ellas de ya para siempre se lleva tu alma. Entonces, esa historia me la dejó mi tía de niño, o sea, cuando les digo, ella vivió ahí y platicaba esa historia. Dice, cuando hicieron unas reparaciones en la escuela, salió algo extraño hasta el reportero del Televisa andaba ahí y taparon. Miguel Ángel Flores, sí, pues es lo mismo que decimos en el video. Mucha gente comentó eso y se me hace que ni siquiera haya escuchado el video completo. Dice Mauricio Soto, cuando yo estaba en la secundaria, Joaquín García en La Fama, no sé dónde mero quedé, se decía que había un túnel que pasaba por debajo del tanque y que llegaba hasta el obispado, el tanque que estaba cerca de la secundaria. Ahorita también en las historias que nos relata el señor David, vamos a escuchar algo de ahí, de esas colonias. Dice Gina Pacino, cada vez le van pegando más al túnel, o sea que le agregan más. Dice, el señor Frías era cuñado de un amigo de mi papá. Mandó a construir el castillo para su estudio de pintura. En el sótano yo vi que era la réplica de las grutas de García. Fíjate que yo siempre creí que eran reales. Hasta ahorita que Gina nos comenta que es una réplica que mandaron a hacer con agua incluida. Porque yo me acuerdo que vi en el video de los tigrillos, en el de la vampiresa, se alcanzan a ver tubos de agua ahí en donde se ven la forma de las grutas. Entonces ya sé el porqué de eso. Dice, y sabíamos que era solo un túnel justo hasta donde empezaba el terreno del cerro. Entonces sí existe el túnel que va al castillo hasta donde empieza el terreno. Que era todo el sector propiedad del mismo señor Frías hasta que lo vendió por lotes. Ahí seguía una puerta metálica. El castillo no es una construcción tan antigua. ¿Cómo va a llegar hasta el obispado cada día? Mentira nueva. Fíjate que algo les quería comentar acerca de eso. Hay ciertos comentarios que pueden llegar a ser ofensivos, insultantes para la demás gente que comenta. Hay que respetarnos, venimos a entretenernos. A mí en lo personal no me paga nada, lo hago por gusto. Le he invertido bastante dinero a este proyecto, micrófonos, computadora, cámaras, bla, 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 bla. Y lo hago por gusto, subir estas historias. Me encanta que la gente me comente sus historias, un agasajo leerlas, pero sí me molesta un poco la gente que se cree un poco más que los demás y empieza a insultar. Ah, no, tú eres un mentiroso, esto es inventado, esto no sé qué. Son historias, son leyendas, son mitos. Desde primaria te enseñan lo que es una leyenda o un mito. Entonces, una leyenda tal cual se va a ir descomponiendo, pero va a llegar a un punto en el que dices, esto no es y esto sí es. Entonces, ya lo comentamos, obviamente no tiene nada que ver el túnel del obispado con los túneles de aquí de Santas. Es muchísima la distancia, pero tampoco hay que ponernos groseros ni insultar a la demás racita que nos comenta. Hay gente que comenta los videos. Me tocó hace unos días en el video de leyendas de García que un cuate viene a meter cosas de política. O sea, estamos contando historias de las aparecidas de la carretera. Le digo, si no han visto el video, ahí tenemos el video. Leyendas de García. La niña del panteón. Historias acá chidas de García, un municipio
muy lindo, muy antiguo y que tiene unas historias impresionantes, al igual que Santa. Y el cuate viene y dice, la leyenda del qué le hizo el Bronco al dinero. Carnal, aquí no hablamos de política. Aquí entretenemos leyendo historias de terror. Dice, pues como entretenimiento deja mucho que desear. Güey, a mí no me estás pagando, cabrón. Aquí venimos a leer historias y entretenernos. Entonces, yo sí les pido que nos respetemos entre todos, porque yo sí, la verdad, no es como que me prenda, pero me molesta que entre la raza se quieran insultar. No. Si vamos a cooperar con historias, vamos a hacerlo, raza, de una forma sana, de una forma entretenida, aunque la gente por ahí llegue a tener una falta de ortografía, disfrutemos la historia tal cual, que no se pierda la esencia de la historia. Entonces, no vamos a ser más tedioso este video y vamos con el segundo audio del señor David García, que le mando un gran saludo y muchas gracias. Vamos a escuchar el segundo audio y ahorita volvemos. Sí, sí, claro que sí, de eso se trata. Estoy yo infinitamente orgulloso de mi tierra natal. Claro, se sufre porque pues yo boleaba, vendía chicles y todo, y ahí se ponía en la plaza una feria. Y luego me iba a comprar, había unos chinos ahí en la chacrita que vendían huevos, y ahí íbamos a comprar los huevos, y luego ya iba y me traía aguacate, nueces y todo de ahí de las sequias, pues para la casa. Es más, hasta los quelites también, y le llevaba yo a mi mamá y los guisaba. Comíamos esos quelites. Este, pues ahí nací en esa privada, y me tocó vivir esa anécdota. Y yo escuchaba, fíjate, que desde la puerta de la calle hacia la cocina, ahí se terminaba el ruido. Y dejaba caer cuando pasaba sobre el escalón que se dirigía a la cocina, se escuchaba un arrastre de cadenas, y ahí se dejaba caer como un grillete cuando amarran a los presos de los tobillos. Y mi mamá se enojaba y me regañaba, ya no te levantes, cena, para que no te andes levantando porque haces una tracalada en los trastes. Pero era el ruido que se escuchaba, fíjate. Nada más que pues ya cansados y todo, no despertabas. Y yo me metía a la chimenea para limpiar. Y como me soplaban, entonces me llenaba todo de ceniza, y ya no quise yo hacer, o sea, limpiar, ¿verdad? Pero sí llegué a ver el bulto ese que se hace cuando entierran, cuando sepultan a alguien, que se queda el bulto de tierra. Claro que echaron piso y se abría la tierra por los mismos gases que despedía el difunto, o el espíritu que ahí, que ahí andaba. Y a mí me tocó, pues sí, escuchar todo eso, y limpiar las chimeneas, y ya con el tiempo que nos cambiamos, la gente que se cambia ahí, pues sí, eso fue verídico. Te hablo por los 70s, 68, 69, por ahí, 70. Estamos de regreso, banda. Un agasajo, les digo, las historias del señor David. Eh, Les digo que yo estaba encantado escuchándolo. La calle que él menciona, si no se han ubicado, si no eres del centro de Santa, si no eres de Santa, en el mero centro de Santa está la intersección de la calle Corregidora, Morelos, perdónenme, con Manuel Ordóñez. Es donde está la Corona y está el Seven, están las similares y está la Ixtlera. La callecita que sigue hacia el norte es la calle Juárez. Por ahí no sé exactamente dónde, dónde vivía el señor David, pero esa es la calle Juárez que yo recuerde. Es de las
son casitas antiguas, algunas ahorita ya hicieron como un fraccionamiento, a lo mejor y es ahí, donde comenta el señor David que si no le entendiste un poco, dice que él en su casa tenían una chimenea donde cocinaba su mamá. Entonces lo ponían a él a limpiar la chimenea, me imagino de las cenizas, Disney, todo eso. Pero él escuchaba en la cocina ruidos en las noches, arrastre de cadenas, como lo hice. Y cuando a él lo ponían a limpiar la chimenea, había algo que debajo de la chimenea, como si fuera un agujerito, le soplaba aire. Entonces esto hacía que le cayera tizne y cenizas en la cara, que a él le molestaba mucho esto y no se daba la idea de por qué era. En el primer audio es donde nos dice que sacaron, creo que sí es en el primer audio, es que me confundo, sacaron unas ollas con dinero. Entonces ahí había dinero enterrado en esa parte, y que la gente que sacó el dinero falleció. Muchos dirían que por maldiciones y lo que tú quieras, que hay que hacer un ritual para sacar el dinero, pero como él lo dice, respiraron el gas metano que se formó por los gases donde había el dinero y los metales, y por eso fallecieron. Es una explicación más lógica, que es con la que él se quedó. Entonces a él no, como cualquiera, tú y yo diríamos, te tocaba a ti el dinero, porque a ti es tú eres el que escuchaba cadenas, tú eres el que escuchaba esto, aquello, y a ti te soplaban ahí el tizne. Entonces tú eres el indicado para sacar el dinero. Pero pues al final de cuentas él no lo sacó y las personas que lo sacaron fallecieron. Este es el segundo audio. Falta otro más largo del señor David, y falta el de Rosa Erika. Discúlpame. Rosa Erika. Es efectivamente. De Rosa Erika viene un poquito más cargado para que no se vayan. Esa historia me impresionó bastante y me mandó una evidencia de lo que relata ahí en esa historia. El video se está haciendo largo y espero que lo estén disfrutando, que no se nos vayan, porque vamos a leer más historias. También el señor David nos escribió más historias, nos mandó por escrito aparte. Dice, en los años 60 la gente acostumbraba a dormir en las azoteas, pero alguien vio pasar volando a un hombre, el hombre pájaro, que súbitamente pasaba rozando los techos y de repente desaparecía una persona. A los pocos días la gente incrédula empezó a estremecerse y no dormir en las azoteas. La autoridad incrédula dice, incrédula caso hizo a lo sucedido. Pasaba el tiempo y empezaban a extrañar a las personas. Pasó como unos meses y empezaron las noticias alarma que un señor, al cuidar a su chiva por la curva o pozo de la loma del Frijolillo, encontró restos de huesos y al parecer eran humanos, pues ahí los llevaba y devoraba el hombre pájaro, y jamás volvieron a dormir en los techos. Dice, saludos a su amigo y servidor David García. Les digo que este señor nos mandó una historia bien chida. Del hombre pájaro. No sé dónde queda esa del Frijolillo, la menciona varias veces. Loma del Frijolillo, no sé, en realidad, la verdad, soy sincero, no sé dónde sea. Pero que encontraron los restos humanos. O sea, ya así tal cual, me los imagino así, en montón nada más donde los aventaba. Imagínate esto. Imagínate que no sea real el hombre pájaro, que tal vez era un caníbal. O sea, de las dos fuentes, o sea, las dos son impresionantemente aterradoras. El hombre pájaro
ese Arqui Benavides, que por ahí también traemos un video, el Arqui devorando gente aquí en Santa. Arqui, te pasaste chorizo, devorando gente con razón. Quién sabe cuántos años tendrá el Arqui. Pero imagínate, o sea, que no sea, imagínate la historia del señor David, impresionante, la respeto, pero imagínate que sea lo contrario, que sea un caníbal, o sea, que haya existido un caníbal aquí en Santa, por todos los huesos que encontraron. Oh, impresionante, porque los animales no, como tal, no creo que amontonen o, o coman en el mismo lugar. O sea, yo me imagino que se lleva, donde encuentran a la persona, lo devoran, ponen que nomás lo jalen unos metros y ahí lo devoran, ahí dejan los huesos, pero no los dejarían juntos. Entonces, qué impresionante historia del señor David. Como les digo, me encantó. Ahora vamos con otra historia que nos mandó la señorita Elizabeth. No me dejó su apellido, me dejó nomás su nombre. Dice Elizabeth: buenas noches. Quiero contarte una historia que pasó hace 40 años en Santa Catarina. Eso fue cuando empezó la colonia Las Sierras. La colonia Las Sierras, raza, está atrás de la Aurora. Por ahí entra el camión en la Aurora del 126. Está por Carrier. Sí, es Carrier. El gimnasio que está ahí, el de por la Tafish. Para que se ubican un poco. Esa colonia está para atrás de donde era Montoy, que ahorita es de Altay, en la avenida donde están todas las fábricas. Cuando empezaba esa colonia, entregaron las casas. En aquel tiempo, todos eran puros matrimonios jóvenes, alrededor de entre 18 a 25 años. En la primera cuadra, que se llamaba Nayarita, ahí sucedió lo que te cuento. Resulta que las casas tenían la división de los patios con barda, solo de 4 o 5 blocks de altura. Eso, yo pensaba que era muy nuevo, o sea, de que te dejaran la barda bien chiquita. Y por ahí las mujeres se juntaban a platicar todos los días, cada quien desde su casa, solo por entre las bardas. Eran alrededor de 5 vecinas entre las pláticas de día a día. Qué agasajo las señoras. Y pues hace 40 años podías tener una bardita y nadie se brincaba a tu casa, o si lo hacían, no lo hacían con el afán de robarte. Qué agasajo, la verdad, de esas épocas. Dice, entre las pláticas de día a día, una de ellas, desde que llegaron a esa colonia, les contaba que un indio iba a visitarla todas las noches. Y pues les contaba que ese indio se la llevaba a pasear por el mundo, que se la llevaba volando por los cielos, que él la sujetaba por atrás de su cuerpo y que se alzaba el vuelo. Ella cada día les contaba una cosa y otra, lo que según el indio la llevaba a conocer. Por supuesto, las otras mujeres no le creían y hasta pensaban que estaba mal de la cabeza. En esas pláticas, ella siempre les decía que él se la iba a llevar en determinado tiempo. Y pues eso, dice, y pues eso ellas platicaban y no le creían nada. Lógico, entre ellas, a ella solo le escuchaban. Bueno, pues le llegó el tiempo en que a esa mujer les dijo que el indio se le iba a llevar. Y uno de los matrimonios se ausentó por unos días y ya no hubo contacto con ella. Cuando regresan a casa, pues la mujer sale al patio y ya no ve a esa mujer. Le preguntan a las otras que si la vecina no estaba, que si había salido afuera, y por sorpresa fue que esa mujer desapareció. Nadie supo qué pasó con ella, que de hecho el marido la buscó con familiares por medio de la ley y nunca más supieron de esa mujer. Es una historia verídica. Esta historia nos la mandó Elizabeth, no me dejó el apellido, pero le mando un saludo enorme
Y un agradecimiento que esta historia está buenísima, Elizabeth, está buenísima, raza. La colonia Las Sierras, les digo, está, como dice ella, atrás de ahorita donde es Daltail. Ahí por donde entra, les digo, pasa el Aurora y el 203 pasa por un ladito de Las Sierras. Mi abuelo contaba de unos indios que hacían como unos rituales acá por el cerro que está acá por la Martínez Domínguez para arriba. No recuerdo a ciencia cierta la historia de qué se trataba, la verdad, pero algo así decían de unos indios, y una compañera de trabajo también me confirmó que se contaba esa historia de unos indios que venían a hacer rituales ahí. No sé si se trate lo mismo, pero sí, o sea, la historia de que se la llevó un indio, me imagino que es un apache, un indio así, o el apache ese que tienen ahí en las hierberías, no sé si les ha llegado a topar, donde venden hierbas, donde venden cosas veladoras, cosas así de ese estilo. Siempre tienen imágenes de la Santa Muerte, de algunos santos y de San Judas, y siempre hay un apache. Yo quiero pensar y me imagino que es ese indio al que se refiere que se llevó a la mujer. Pero impresionante esta historia, no sé si alguno de ustedes ya la conocía, historia del indio aquí en la colonia Las Sierras, de cuando empezaba. Entonces, vamos a escuchar la última parte, que esta sí es un poquito más larga para que se preparen, dura como unos, creo que 6 minutos, 6, 7 minutos por ahí. Es muy interesante esta historia del señor David para que no se la pierdan. Y todavía nos falta la de Rosa Erika, que les digo que viene un poquito más oscura y que les va a encantar escucharla tanto como me encantó escucharla a mí, porque es aterradora. Entonces no se vayan, vamos con el señor David y regresamos. Allá por 1966, 68, una feria, nosotros, bueno, pues yo me juntaba ahí en la Plaza de Santa Catarina, ahí enfrente de la iglesia. Se usaban un cerco cuando llegaban las kermeses, que se casaba la gente y todo eso. Y como nosotros vivíamos, ya nos habíamos cambiado hacia la colonia Santa Marta, apenas había escasas 15, 20 casas. Y era desde la Estelera hacia esa avenida que es Miguel Alemán o Enrique Rangel. Es Miguel Alemán, la colonia se llama Enrique Rangel, está enfrente de la colonia Santa Marta. Todo eso no estaba pavimentado. La única calle pavimentada era donde bajaban los camiones, ahí rumbo a la librería y a la escuela primaria. Es más, en la escuela primaria debe de pasar un túnel con dirección hacia enfrente de la entrada de la fábrica La Estelera. Ahí había una familia que se llamaban, que vendían cepillos, los conocían por los cepilleros. Ahí abajo también pasa un túnel. A donde quiero llegar es de que no había pavimento, era una cerca de malla, una cerca de alambre de púas. Entonces yo tenía que caminar ya como a las 11, 12 de la noche, como entre 10, antes de las 11 yo debería estar en mi casa. Y caminaba y sí me seguían y me hablaban. A mediación del camino, antes de llegar a la colonia Santa Marta, primer sector, oía yo que me gritaban y me chiflaban. Entonces, a medida que pasa el tiempo, mi mamá me regañaba y me decía, no te andes viniendo muy noche, porque ahí asustan. Es más o menos el tiempo que tú cuentas de la bruja, o sea, son cosas reales. Nada más que a veces nos desconectamos del subconsciente porque no creemos y ya lo que queremos es irnos, porque pues no había transporte, no tenías dinero, andabas a pie y se te hacía noche.
ya ibas con el estrés de que te iban a regañar, porque antes una chancla sí tenía poder, un cinto tenía poder, las señas y las voces de tus padres tenían un grandísimo poder. Por eso a veces no hacíamos caso de las apariencias que había en ese entorno de lo que es Santa Catarina. Hay otra anécdota también por aquellos años del 66, 67, 68, por ahí. En la mera esquina de, ¿qué es? Constitución. Bueno, ahí donde, antes de llegar a la escuela primaria doctora Delmiro Rangel, en la mera esquina, en la calle Juárez y creo es Constitución, en la mera esquina hay una casa muy antigua. Ahí vivía una señora, infinitamente mis bendiciones y mis respetos para ella donde quiera que esté. Se llamaba Nicolásita. Ella nos compraba los chapulines, fíjate, nos íbamos a la leña y luego nos íbamos entre la leña y todo eso, le traían los chapulines, cazábamos chapulines porque ella nos los compraba, porque tenía jaula y tenía criadero de cotorritos del amor, algo así, y los mentados cadernales, se llamaba, le decíamos Nicolásita. Ella era una señora bajita, media así jorobadita. Siempre estaba sentada en uno de los, se puede decir, de un balcón que da hacia la calle Juárez. Y ella pasa el tiempo y se estuvo apareciendo ahí. Y don Beto, antes de llegar a Doctor Edelmiro Rangel, la avenida donde está Manuel Ordóñez y la escuela primaria, ahí había unas casas antiguas que todavía están. Era doctor. El hijo de don Beto es doctor hoy en la actualidad. Y don Beto se sigue apareciendo ahí en ese balcón de esa casa sentado en su mecedora. Digo, porque lo han visto. ¿Eh? Y acá, en Protexe Montenegro, en la Casa Blanca, del blanqueo, ahí también un velador que ahí falleció de un paro cardíaco, siempre se sacaba una mecedora y se sentaba ahí en un balcón con una cobija en aquellos años, y él falleció y se aparece ahí sentado igual. Tú pasas y de repente, como cosa de adrede, ahí lo observas, claro, la silueta, pero doña Nicolásita, hay gente que la ha visto. Y hay gente en aquellos años que creo que ya no vivan, dicen que le saluda, porque ella siempre se asomaba. Ella usaba un vestuario de los años 700, con unos lentes, era de tez blanquita y chonguito así blanco la señora. Dios la tenga en su santa gloria. Gentes muy humildes, de corazón, y gentes que realmente vale la pena. Pocas hay regadas ahí lo que es Santa Catarina, mi tierra querida. Bien amigos, seguimos en el video Leyendas de Santa parte 6. Un agasajo, como les comento, reitero, escuchar a este señor David García, que nos mandó estos audios que les digo son bastante impresionantes. Lo que nos confirma del túnel que pasa por la Ixtlera, como él lo dice, antes era pura terracería. La historia de la señora del balcón aquí en la calle Constitución. Fíjense, señor David, amigos, que me confirmaron esa historia, que hay más gente que ha visto a esa señora ahí sentada en el balcón. Me la confirmaron por otra fuente. Entonces, ya van 2 personas que me dicen acerca de esa señora que se sienta en el balcón de esa casa, ahí por la calle Constitución, cerca ahí de
de la plaza. En lo personal, no sé qué casa sea exactamente, pero ahí hay varias casas que tienen balcones a nivel de banqueta, que nada más tienen ahí su barandal. Quiero creer que es uno de esos y que ahí ven a la señora sentada. Entonces, si pasas en la noche ahí por Constitución rumbo al centro de Santa y ves a una señora sentada en un balcón, posiblemente sea ella. Y también lo que nos había dicho de ahí de la Montenegro, del museo, creo que fue el museo, del guardia que se aparece ahí. Le quiero pedir una disculpa a una persona que me preguntó algo acerca de esa colonia. Se me traspapeló el mensaje y ya no lo pude encontrar. Me preguntaba algo acerca de esos lugares. No me acuerdo si era de La Llorona o de los hacendados. Se me perdió la historia, se me traspapeló entre tantos mensajes. Pero me decía que había la historia de una niña que se había quedado, que al momento de la invasión en la revolución, la gente, los hacendados, solían enterrar las cosas de valor como los tesoros, que lo que pasó fue que al enterrarlos y muchos de ellos murieron, los tesoros quedaron perdidos para siempre. Y que son los tesoros que la gente se ha llegado a encontrar en sus casas, pues obviamente se vendieron esos terrenos en lotes y ahorita tú puedes estar viviendo y en tu casa puede haber un tesoro enterrado que algún hacendado dejó escondido, murió y ya nadie supo nada de él, así como a el señor David en su primer casa. Y nos decía que había la historia que habían dejado encerrada a una pequeña en una hacienda y que algo así que se aparecía ahí en las cercanías de la Montenegro, del Blanqueo, esas colonias. Les digo, se me traspapeló el mensaje, le quiero mandar una disculpa a la persona, pero ya no lo encontré. Entonces, si me vuelve a contactar, lo leemos en el próximo video de Leyendas de Santa. Les digo, el señor David, un agasajo, muchísimas gracias. Nos dejó estas historias impresionantes. Les digo, jamás me hubiera imaginado yo estas historias de allá por el museo, de la señora esta y del señor Don Beto que dice que se aparece por ahí todavía. Es impresionante, raza. Le mando un saludo al señor David. Y a ti que me estás escuchando, si tú también quieres enviar una historia y quieres que aparezca aquí en el próximo video, no nada más de Leyendas de Santa, puede ser de cualquier historia y la metemos en un video tal cual para escucharte. Si tienes alguna duda que le quieras preguntar a la raza, o sea, si alguien también ha escuchado lo mismo que tú o conoce una historia, puedes dejárnosla por audio. Para mí es más fácil y se me haría mejor que la gente te escuchara tal cual, porque tu forma de expresarnos tu historia nos refleja tu miedo y nos lo comparte y nos da miedo a nosotros también. No es lo mismo de que yo las esté leyendo como si fuera un saludo. Entonces recuerda que no la puedes mandar al WhatsApp de Terror Cerca de Ti. Nada más dime tu nombre, déjame tu historia y si quieres que sea anónima también dímelo desde un principio para no leer tu nombre. Y por el Messenger, no importa, tú mándamela por el Messenger, que se me hace también una forma muy fácil. Y te digo lo mismo, déjame tu nombre si quieres que sea anónima y por favor déjame tu nombre y apellido para mandarte el saludo y darte el crédito y también de dónde nos contactas, de dónde es la historia para ubicarnos un poco más también. Vamos a continuar con la historia de Rosa Erika Hernández. Rosa Erika Hernández.
que también está impresionante esta historia y sé que la van a disfrutar. Entonces pónganle mucha atención. Esta historia es de la colonia San Francisco, que está detrás del panteón del Panteón San Juan, que está ahí por la carretera Monterrey-Saltillo, para que se ubiquen de dónde es esta historia de la colonia San Francisco, los rieles que pasan por ahí, ahorita me van a entender. Y el panteón es el panteón que está en la carretera Saltillo, el Panteón San Juan. Entonces vamos a escuchar la historia de Rosa, Erika, y ahorita regresamos. Hola, buenas noches. Mi historia, ya cuando yo era niña, a mí me habían regalado un muñeco llamado Toño. Era pelón, su cuerpo era de garra, las manitas eran de hule. Y yo siempre jugaba con él y todo. Y él siempre asustaba a mi mamá. Yo siempre lo dejaba en cierta parte y aparecía en otro lugar, en diferentes partes de la casa. Hasta que mi mamá un día pues, la asustó porque lo vio parado y se lo llevó y lo fue a tirar. Lo tiró a la basura, pero resulta que ella vendía taquitos en la carretera y ella se iba caminando todos los días a las 3 de la mañana. Y dice que en las vías del tren estaba sentado el muñeco y dice, no puede ser que sea él. Y sí era él. Entonces lo agarró y lo escondió y dijo al día siguiente, lo escondió y dice que al día siguiente, cuando ella llegó de regreso, dijo, no, va a ver, lo voy a quemar, y que no estaba el muñeco donde ella lo había escondido. Entonces dijo, a lo mejor se lo llevó algún niño. Pero en aquel entonces, pues en San Francisco no había casi casas, eran muy tenuantes, más que nada por el panteón. En el panteón, pues sí, ahí estaba cerca de las vías del tren. Y resulta que a las 3 de la mañana del siguiente día ya pasó, pero se llevó la gasolina. Ya pasó y lo vio otra vez sentado ahí en las vías del tren. Y pues esa vez, pues sí, lo agarró y le echó la gasolina y le prendió fuego y dice ella que me contó ella que el muñeco como que gritaba y hacía lamentos de dolor, ¿verdad? Y dice, ay, no puede ser posible. Y en eso ella siguió caminando, dejó quemándose el muñeco y dice que por el panteón se le apareció un perro que arrastraba la cadena y que lanzaba fuego a la cadena. Y pues ella pues ya siempre era bien triste, bien triste pasar por el panteón, pero dice que esa vez sí ya le dio mucho miedo después. Le dio bastante miedo pasar por el panteón. Porque dice que también una vez ahí por el panteón le aventaban una pelotilla y eran las 4 de la mañana cuando ella pasó. Y dice que era muy raro. Y le pasaron varias anécdotas a ella en ese transcurso, en ese pedazo, en ese trayecto. Pero lo más escalofriante fue lo del muñeco. Esta fue la historia de Rosa Erika Hernández. Corrijo, ella es de la colonia San Gilberto, pero como lo menciona, pasó ahí por la San Francisco, que están casi pegadas. Por ahí tiene que pasar. Les digo,
fue en el Panteón. Por aquí les voy a dejar la imagen del muñeco Toño que ella refiere. Es el muñeco que trae ahí el niño. Dice, obviamente, siempre nosotros tenemos un juguete favorito y ese lo quería mucho ella. Impresionante la historia, porque no sé si ustedes han pasado por ahí por el Panteón, pero esa colonia tiene una vibra muy extraña. La colonia Norberto Aguirre. Ahorita muchos tienen la posibilidad de irse ahí por la calle nueva, entre comillas, porque antes esa calle era pura terracería y pocos la tomaban, pero ya conecta directo la carretera Saltillo con la San Francisco, ahí por las vías, el puentecito que también ya está el puentecito. Entonces, imagínate tú a la señora pasando, como ella dice, como a las 4 de la mañana para ir a vender sus tacos ahí en la carretera y que le avienten cosas de adentro del panteón. O sea, como dice ella, son las 4 de la mañana. ¿Quién anda ahí? O sea, me aventaron una pelota. Todos dirían es el fantasma de un niño. Y sí puede ser, pero como muchos dicen también los demonios suelen tomar la forma de los niños para dar ternura y atraer y generar confianza en las personas para que se acerquen a ellos. Entonces, esta historia del muñeco para mí me impresionó bastante. Más porque, les digo, para mí esa zona de las vías donde han ocurrido accidentes es muy, muy tenebroso. De hecho, hay una historia que contaban en mi familia de un tío que andaba en su peda en aquellos años, o sea, hace como 50 años. Él ya falleció hace muchos años. Dicen que él traía un carro, agarraba la jarra y agarraba para allá, para aquel rumbo. No sé si para allá vivía o a qué iba allá, pero dicen que iba por esa zona antes de cruzar las vías y que vio que salió una muchacha entre los matorrales ahí y decía que la muchacha estaba muy guapa, estaba muy bonita. Entonces le dijo, te llevo. O sea, paró el carro, le echó las luces, paró el carro, te llevo. Que la mujer no dijo nada, nomás se subió al carro y pues le dio. Que no sé si pasando las vías o antes de llegar a las vías dijo, no, pues hay que aprovechar que se subió y que le quiso tocar la pierna a la muchacha, pero ya no sintió una pierna, sintió puro hueso, y que volteó y llevaba a un esqueleto sentado con él en el carro. Entonces dice que abrió la puerta y aventó el esqueleto y vámonos. O sea, arrancó hecho madre, asustado. Esa es una historia de ese que le pasó a ese tío, les digo, me imagino hace más de 50 años. Y es una historia que me dejó muy impresionado. O sea, y más porque es por esa misma zona donde acabamos de platicar que pasa la procesión fantasma de las monjitas, que pasó esto al tío, que le pasó a ella con su muñeco, a su tía ahí por el panteón. Les digo que esta zona tiene una vibra muy extraña y a mí siempre esa zona me ha dejado con esa vibra, ese alrededores del panteón. Si tienes alguna historia de leyendas de Santa
que nos pueda ayudar para sacar otra parte del video para entretenernos más, déjala, mándamela por Messenger. Si gustan mandármela en audio como Rosa Erika y el señor David, bienvenido. Te digo, nada más déjame tu nombre ahí y de dónde eres. Si quieres mandar otra historia que no sea del municipio, les comento que ya tenemos mucho material para Leyendas de García parte 2. Ya la raza se dejó caer con bastantes historias y una página de ahí de García también me mandó más historias muy diferentes a la que yo había subido. Entonces sé que les va a gustar, para que se suscriban al canal y estén al pendientes de este nuevo video de entregas de Leyendas de García parte 2. Si tienen leyendas de Santa, también mándamelas. Si eres de García, estás escuchando este video y quieres mandarme tus audios, mándame tus audios. Si quieres contarme otra historia de terror que no sea relativo al municipio tal cual, mándamela tú. Mientras sean historias de terror y me dejen su nombre y de dónde son para identificarlos y tener una mejor redacción, mándenlas. Ustedes no se apuren. Aquí vamos a crear para entretenernos entre todos. Vamos a hacer una comunidad de aquí, de los vecinos de Santa y de García, para escuchar nuestras historias de terror. No quiero alargar más el video, pero sí les pido que se suscriban aquí al canal de YouTube. Te pido que le compartas este material a un amigo, a tu cuñada, a tu suegra, a tu mamá, a tu hermano, a quien tú gustes, que tú sepas que le gustan las historias, las leyendas de terror. Mándale estos videos para que se entretenga un rato y que nos vaya siguiendo aquí en las redes sociales, @terror cerca de ti en Facebook, todas con minúsculas, @terror cerca de ti, @terror cerca de ti aquí en YouTube. Nada más dale suscribirte, @terror cerca de ti en Telegram, para que me dejes también historias de terror. Ahí también las puedes mandar por audio. @videos terror cerca de ti en Telegram. Ahí el contenido no es mío totalmente, es contenido que me voy encontrando en la red y ahí voy poniendo los videos. Sé que te va a gustar ahí también si eres un amante de lo paranormal, pero te gustan las cosas un poco más fuertes. Videos terror cerca de ti en Telegram. Déjenme sus historias para seguir haciendo más contenido acerca de nuestras historias de nuestro bello estado de Nuevo León, nuestro hermoso municipio de Santa Catarina y nuestro bello municipio de García. Tal vez no vivo en García, pero tenemos mucha familia en García y también tenemos por ahí una casijirijilla en García. Entonces, sean bienvenidos todos a Terror cerca de ti. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta el final de este video, te agradezco infinitamente. Les reitero el saludo al señor David García y a Rosa Erika Hernández por enviarnos sus audios. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Les deseo buenas noches, que descansen. Hasta pronto.